En Estados Unidos acaba de prenderse la carrera por la presidencia y el país está que arde. Abrazados por banderas sin tapabocas y en medio de protestas, violencia y asesinatos, los Trump pidieron 4 años más en el poder. Y al otro día, justo frente de la Casa Blanca, miles y miles de manifestantes protestaron contra el racismo y, acompañados por los herederos de Martin Luther King, intentan revivir el sueño de igualdad. Andrés Sanín golpeó antes de la pandemia la puerta de su hijo mayor, Martin Luther King III, una familia que lo sacrificó todo por un sueño. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Con ese sueño tan grande pero tan simple, el de ver crecer a sus hijos libres del odio y el racismo, y con ese himno a la igualdad que ha sonado tanto como las canciones de los Beatles, Martin Luther King Jr. partió la historia de Estados Unidos en dos y se convirtió en un gigante sin igual. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Solo con el poder divino de su voz y sin disparar un solo tiro, así les molieran los huesos a punta de bolillo, movilizó a miles y miles de personas de todos los colores y credos para luchar pacíficamente contra unas leyes injustas que les prohibían a los negros sentarse junto a los blancos en buses, restaurantes y colegios. Leyes que en cambio incitaban a todo tipo de violencia contra ellos en pleno siglo XX. Acabar pacíficamente con la segregación lo convirtió en el Nobel de Paz más joven de su tiempo y en el modelo perfecto de activismo. I accept the Nobel Prize for Peace at a moment when 22 million Negroes of the United States are engaged in a creative battle. Pero eso no lo calló, y por seguir alzando su voz contra la guerra de Vietnam y la pobreza, lo terminaron asesinando de un balazo en la cabeza, en el balcón de un hotel en Memphis, Tennessee, como nunca lo olvidará su hijo mayor, el tercer Martin Luther King de la familia. We were watching television and it said, Dr. Martin Luther King Jr. has just been shot. Obviously we were frantic. Oh my God, what does that mean? At that time, I wasn't ready to process that. I was more like, is this real or is this a dream? Ahí comenzó no el sueño, sino la pesadilla de Marty, como le decían para distinguirlo de su papá. Y con apenas 10 años y una cara regordeta e inocente, tuvo que cargar con el dolor, con las preguntas y con un peso enorme, el de llevar el nombre de un mártir imposible de alcanzar. My first thought was, now here was a man who practiced love and did not preach hate, who understood that we needed to focus on the light and not the darkness, who understood that we needed to embrace peace and not violence. And yet, a society chose to kill him. And that was certainly beyond hurtful. That was the most traumatic experience that I experienced. Para conocer ese dolor, esa historia íntima que nos enseñan los colegios y los sueños del hijo grande, de un grande, volamos hasta Atlanta, Georgia, donde vivieron King y su familia. Recorrimos los pasos de su papá y otros grandes que lo siguieron en sus luchas. Nos asomamos a la casa humilde donde nació y creció, a la iglesia donde el reverendo King predicaba junto a su papá ese credo que atacaba el odio con amor. Pasamos por el museo donde se reúnen las gestas de un pacifista que giró alrededor de Gandhi y su idea de que un ojo por ojo nos deja todos ciegos. Y finalmente visitamos en el King Center la tumba donde descansa el rey de los derechos civiles, junto a su esposa Corita, y donde una llama mantiene viva su voz. Y ya con un frío que calaba los huesos, salimos rumbo a la casa de su hijo, con la emoción de quienes están por darle la mano al hijo de una leyenda. Y luego de 20 minutos de camino, desde el centro de Atlanta, donde reina aún la pobreza de la gente negra,
hasta un barrio de casas grandes y árboles florecidos, por donde no se mezclaban ni en las curvas los blancos y los negros, llegamos a la Casa Blanca, pero de Martin Luther King III. King, how are you? So happy to be here, you know. Andrés. Allá nos recibió el último de los tres King, que como reyes afroamericanos han compartido un mismo nombre y un mismo apellido. Y así, grandote, sonriente y bien vestido, el King nos hizo sentir como en casa y nos mostró, lleno de orgullo y de nostalgia, las fotos familiares que lo acompañan. Y ya sentado, cómodo en su casa, nos contó con su sonrisa bonachona cómo era realmente su papá, cuando las cámaras de televisión no lo perseguían. How was Martin Luther King as a father? My father was like our playmate when he came home, tossing the baseball in the front yard or the football, or riding bicycles. He was almost like a playmate as opposed to this very serious person that we saw on television. And he was always joking, Dad. Ahí su papá molestaba, pero cuentan ambos, uno en sus discursos y el otro vivo, lo difícil que era entender que no podían entrar a Phone Town, un parque de diversiones en Atlanta, donde los hijos de King veían a los niños blancos divertirse, mientras ellos iban a dejar a su papá en el aeropuerto, para otra más de sus manifestaciones a favor del voto negro, otra de sus causas. We would drive past that park every day, and we said, Daddy, we want to go to Funtown. Well, kids, we can't go today, but Daddy is working so that one day we will be able to go. And of course, that day did come. And when that day came, that was the most exciting experience for us as children, riding all these rides. I mean, he was like a big kid. I mean, he was enjoying it as much as we were. Ese sueño lo alcanzó, pero antes tuvo que ir más de 35 veces a la cárcel y dejar sola a su esposa Corita, calmando el miedo de sus 4 hijos. One day I went home crying profusely. And my mom said to me, why are you crying? And I told her, and she said, well, I want you to think about it this way. Your father is going to jail to make this world better for all of God's children. Y si bien lo molestaban los niños del colegio, diciendo que su papá era un presidiario, los dejó callados cuando su papá logró abolir la segregación. Y él fue frente a las cámaras de televisión uno de los primeros niños negros en ir a un colegio que era solo para blancos. Most of the students became our friends, and in fact, when Dad was killed, many of them came to visit us at our home. But some of the earlier days of being in school were somewhat turbulent because some of the kids were saying, you need to go to your own school. Why are you here? And then they would call us the N-word. They would say, I don't like to go to school with niggas. I mean, that literally was what they said. Los King no eran propiamente de la realeza, pero sus luchas públicas e íntimas contra el racismo, la exclusión y la guerra de Vietnam los ponían siempre bajo los reflectores de los medios y hasta del espionaje estatal. Our phones were bugged forever. They spent I think millions of dollars attempting to discredit Dad, and they could not discredit the message. Y como ni el FBI ni la CIA lograban encontrarle un esqueleto en el closet a su papá, lo acusaban de comunista y marido infiel, e intentaban intimidar a su familia con todo tipo de llamadas. In our home, we would get phone calls sometimes, and one of us, meaning the children, would answer the phone, and people would say very ugly things. Like you get out of town, they'd call us the N-word and tell us all kind of threatening things. Todo eso era normal en una casa acostumbrada a la vigilancia de lado y lado y a la sensación de constante peligro que se hizo evidente cuando Marty tenía solo 1 año y una mujer apuñaló a su papá por la espalda. One time, we had a detail that traveled with us to school every day for about 6 months because someone had said they were going to kidnap my mom and the family. Tantas amenazas terminaron en el asesinato de King el 4 de abril de 1968, justo un día después de un discurso en el que parecía profetizar su propia muerte. And I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight
that we as a people will get to the promised land. Y tras ese disparo seco a una de las cabezas más brillantes y elocuentes de su tiempo, ni las palabras de consuelo de su esposa lograron llenar el vacío que dejó en la casa. Shall never die. What she said in my memory was, your father has gone home to live with God. And so when you see him, he will be asleep as if he's resting. He will look asleep, but he will not be able to kiss and hug you as he always did and grab you. But one day, you'll see him again. Con ese consuelo tuvieron que hacerte tripas corazón en ese entierro masivo, cuando el cuerpo de su papá llegó de vuelta a Atlanta en una carreta tirada por 2 mulas y ellos no pudieron casi ni llorarlo. Public, we never were crying that much, and it was because we looked at our mom and we didn't see her crying. So we had to exhibit a kind of strength that certainly was very difficult for a child because the whole nation was looking at us, and it's very difficult to mourn when people are watching you. Cuando era niña, Corita ya se había levantado de las cenizas cuando quemaron su casa o mataron a su tío abuelo por enamorarse de una mujer blanca. Así que terminado el funeral, tomó las riendas de la familia, volvió a salir a marchar con sus hijos en protesta y consiguió el dinero suficiente para construir el King Center a los 2 meses de la muerte de su esposo. Todo con el único propósito de mantener vivo su sueño compartido de un mundo libre de violencia, armas y pobreza. And he defined those evils as the evil of poverty, the evil of racism, and the evil of militarism. La familia vivió desde ese momento de mantener viva la llama y el legado del rey muerto, pero la paz nunca llegó. Tuvieron una que otra pelea por el King Center y la propiedad intelectual de los discursos e imagen de su papá, y la tragedia no dejó de asediarlos jamás. Primero con la extraña muerte de su tío, el reverendo y activista Alfred King, ahogado en una piscina 1 año y medio después de ser testigo del asesinato de su hermano, y a los 5 años con el asesinato a sangre fría de su abuela, Alberta Williams King, cuando un hombre quiso matar a su esposo en la iglesia donde predicaba. You know, a year after my father was killed, my uncle mysteriously drowned. And 5 years after my uncle drowned, my grandmother was shot and killed in the church while playing the Lord's Prayer. So we experienced a lot of trauma in a short period of time. Todo eso les dejó desde depresión en su hermana Bernice, hoy reverendo como su papá, pasando por la obsesión de Dexter por saber quién mató realmente a King, hasta la sensación de físico pánico que sentía Martin con cada flash informativo. For a number of years, every time a special bulletin came on, I was like, all this nervousness would go through me. Oh no, did something else happen to our family? You, the Negro citizen. Bajo el lema de negociar, protestar y resistir, King había liberado a todo un pueblo de las cadenas de la segregación racial, pero muerto, solo pudo velar por la paz entre sus hijos en los sueños. I had several dreams or nightmares, and on a few occasions my father came back to say something to me in those dreams. Como con Kennedy, también dejó la eterna pregunta de quién lo mató. Si fue James Earl Ray, el hombre al que condenaron a cadena perpetua luego de una confesión de la que se retractó, u otras fuerzas más oscuras. Who really killed Martin Luther King? We don't focus on the who, but the what. That he was not killed because he was talking about sitting on the front of a bus or sitting at a lunch counter or a desegregated restaurant. He was killed because he talked about the war on Vietnam and its immorality and a radical redistribution of wealth. Do you still believe that it was just one man? No, we never believe that. That theory, certainly not James Earl Ray. I'll just say that. It was very much of a whole elaborate conspiracy. Lo único cierto es que sin la inmensa sombra de King, Martin logró encontrar su propio camino, como activista, líder político y hasta autor de un libro infantil sobre la corta pero intensa historia de luchas y amor con su papá. Mr. King, how is it to be named after your father? And so it has really been a blessing to carry such a powerful name. It's more of an honor
than a burden. What do you miss from your father nowadays? What I miss, you know, probably the greatest thing I miss is just being able to be to be able to hug him and for him to be able to say, you know, Martin, you're doing a good job. It's going to be all right. Things they may look difficult today, but it's darkest before dawn. Lo otro que extraña es no poder conversar con su papá sobre los problemas que afligen a este mundo. I only got to speak to him as a child. Never got to have an adult conversation with him. Pero esas conversaciones sobre qué hacer con la persecución de los inmigrantes, con el supremacismo blanco o las armas en los colegios, las tiene a sus 60 años con su hija Yolanda de solo 9 años, que en la última marcha de los estudiantes de Parkland contra las armas ya vio mostrando que ella, como su abuelo, también tiene un sueño. My grandfather had a dream that his 4 little children will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream that enough is enough. Obama llegó a la presidencia sobre los hombros gigantes de King, y aunque luego llegó Trump y demostró que aún falta mucho por alcanzar el sueño de los King, la pequeña Yolanda y su generación lo mantienen vivo. They attempted to discredit the man, but the message is so powerful that people 50 years are embracing that message, and perhaps will embrace it from years from now, for a long time. 50 años después del asesinato de King, la segregación no es legal, pero en ciudades como Memphis, 6 de cada 10 personas viven en la pobreza y los negros tienen el triple de posibilidades de morir por cuenta de la brutalidad policial. Martin lo sabe y se despide para seguir luchando por un mundo libre de desigualdad, seguro de que no habrán balas ni oscuridad capaces de imponerse a la luz ni al sueño eterno de los King. El sueño de King resuena más que nunca en movimientos pacíficos, mientras que el mundo entero abre los ojos al racismo, a la violencia policial y a la discriminación de una pandemia que en Estados Unidos se ha ensañado sobre todo con los negros o con los latinos. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.